Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Gracias, Señor Jesús, estamos en tu presencia, te pedimos que tú hables, Señor, a nuestro corazón, a la necesidad del pueblo, Señor, y que te muevas en medio de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La palabra de Dios para todos dice: nosotros estamos recibiendo un reino que nadie puede hacer tambalear. Por eso seamos agradecidos y adoremos a Dios de la manera que a Él le agrada. Hagámoslo con respeto y con temor, porque nuestro Dios es como un fuego que puede destruirnos. Bueno, esta es una carta que le escribe Pablo a los hebreos. Es una carta que tiene como objetivo colocar delante de las personas el conocimiento de la supremacía de Jesucristo, de percibir a Jesús, percibir a Dios como un rey que tiene un gobierno y que ese gobierno se está llevando a cabo cada día, cada generación en la humanidad, porque la gente no tiene esa conciencia, ¿sí? Las personas y los creyentes en muchas ocasiones no tienen la conciencia de que nosotros lo que estamos viviendo es un gobierno, ¿sí? Por eso las cosas que ocurren en nuestras vidas son consecuencia de ese gobierno. Tanto para bien como para mal, nosotros recibimos de parte de Dios una voluntad. Quiere decir que las cosas que parece que fueran fortuitas, que las cosas que parece que fueran coincidenciales o al azar, son producto de una voluntad que tuvo Dios para usted. ¿Sí? La palabra dice que la voluntad del Señor es buena, es agradable y perfecta, pero en muchas ocasiones, para aquel que no es consciente del gobierno del Señor y para las personas que no tienen la intención de acatar ese gobierno, esa voluntad puede volverse una voluntad dura, una voluntad que pueda quebrantar a la persona, porque es necesario que la humanidad reconozca al Señor. Y cuando Él venga, en la segunda venida de la que habla la palabra, vamos a ver evidente ese gobierno. Las personas que no creían, las personas que no tenían reverencia, las personas que tenían su mente en otras cosas, se van a asombrar, se puede decir, o se van a llevar semejante sorpresa de que el Señor estaba juzgándolo todo desde el principio. ¿Sí? Entonces, este es el carácter que Pablo le quiere dar a esta carta que les escribe a los hebreos, ¿sí? Abordando esa universalidad de Dios que opera tanto para impíos como para creyentes, y que de ahí se va a desglosar el futuro de las personas, ¿sí? El bienestar o el malestar que tenga una persona. Entonces, esta carta tiene pues un sentido exhortatorio para esa iglesia, porque la iglesia de los hebreos, al parecer, necesitaba recibir como un llamado de atención en el cual tuvieran más en cuenta la presencia de Dios constante, ¿sí? El tener en cuenta la presencia de Dios constante en nuestra vida hace que nosotros tengamos temor, ¿sí? Cuando usted entiende que no es delante de las personas, por ejemplo, cuando usted se da cuenta de que aunque nadie lo esté viendo, sí hay un ojo, por eso es que la gente lo representa como un ojo que todo lo ve, ¿sí? Eso no está escrito en la palabra como tal, pero sí hay gente que lo representa así, a Dios, ¿sí? Y tiene sentido, porque Él desde el cielo, dice la palabra, que está juzgando a impíos y a los que le siguen. Y entonces usted imagínese en la posición en la que está.
desprevenido, viviendo las cosas y teniendo actitudes frente a Dios que pueden estar desagradándole, pueden estar en contra de lo que Él espera. Porque hay aquí en la palabra de Dios para todos dice, por eso seamos agradecidos y adoremos a Dios de la manera que a Él le agrada. Hay otra versión que dice, de la manera que Él espera. Entonces, el Señor Jesús espera de nosotros un comportamiento, una actitud. También se le puede entender, espera un corazón, ¿sí? Cuando uno habla de un corazón es como el sentir que nosotros tenemos frente a lo del Señor, frente a las cosas de Él, reconociendo que Él está ahí presente. Entonces, Pablo les dice, ¿ustedes se dan cuenta de lo que tenemos? O sea, el Señor ha colocado delante de nosotros, los que hemos recibido el Evangelio, ha colocado el conocimiento de que estamos viviendo un reino que no puede ser quebrantado y que aunque usted y yo le saquemos el quite de pronto o que nos vayamos por otros asuntos, ignorando aparentemente la cuestión de Dios, ignorando al Señor, ese reino siempre nos va a alcanzar, donde nosotros vayamos y donde nosotros estemos. El Señor un día nos va a juzgar, dice la palabra. Nos va a juzgar por nuestras obras, si fueron de fe o no fueron de fe. ¿Sí? Cuando el Señor no encuentra que hubo fe, y esa fe también se puede relacionar con el temor al Señor y la reverencia, cuando el Señor encuentra que a usted poco le importaba, ¿sí? O que era escaso en la búsqueda del Señor, Él le va a decir lo que habla el libro de Apocalipsis. Nunca los conocí. Muchos me llaman Señor, Señor, pero yo a ustedes no los conozco. Entonces, ¿de qué es de lo que vienen a hablar ustedes que se presentan delante de mí? En realidad no teníamos ninguna relación. Entonces al creyente le sucede mucho esto, que habla de Dios, proclama, dice versículos a veces, ¿sí? Dice, si Dios quiere tal cosa, pero no, mentira, en tu vida lo que está pasando es lo que tú quieras. Tú no estás teniendo en cuenta al Señor. ¿Qué le va a decir el Señor a esas personas? Yo nunca te conocí. Pero cuando uno se hace consciente mediante el conocimiento de la palabra y la fe de que el Señor está presente en cada momento, en cada asunto, usted empieza a comportarse de la manera en que usted se comportaría si físicamente tuviera al Señor al lado. Y usted pregúntese ahí en su intimidad, en su mente, si usted en la intimidad se comporta como si el Señor estuviera a su lado. En muchas ocasiones sí y en muchas ocasiones no. El creyente tiene que tener sí o sí esa conciencia, porque el simple hecho de que no tengamos eso en la mente lo ofende al Señor. O sea, es como si Él se sintiera ignorado. Entonces, de ahí se desprende el comportamiento. Por eso es que los cristianos, hablando de manera general, tendemos a ser muy reverentes a las cosas del Señor. Por eso uno siempre coloca el servicio primero, ¿sí? Por eso uno no deja que otros asuntos tomen mayor importancia que todo lo relacionado con el Señor. Porque usted ha entendido, porque hemos entendido que hay prioridades y mi prioridad está frente al Señor. Y mientras usted mantenga ese comportamiento así, que aquí la palabra lo dice, lo refiere como la gratitud, porque usted actúa de esa manera en gratitud al Señor, el Señor no tiene por qué ofenderse. Entonces, después de eso, usted cumple con los otros requerimientos, sean familiares, de trabajo y de lo que sea, ¿sí? Pero en su corazón tiene que estar la conciencia. Por eso es que, digamos, en este sentido, eh, de nada sirve cuando nosotros le decimos a nuestra autoridad, no, lo que pasa es que le sacamos la excusa, digamos, o la razón por la cual no vamos a cumplir. Ese es un ejemplo. No es que no voy a hacer esto porque tengo un asunto pendiente. Y digamos, uno como autoridad dice, está bien, vaya, trabaje si es lo que tiene que hacer. Pero solamente usted en su corazón sabe si realmente eso es prioritario, ¿sí? Si realmente es
urgente si realmente usted no podía posponer eso. En este sentido, el comportamiento de las personas se va enderezando porque empezamos a considerar al Señor, considerar el gobierno del Señor, y no solamente considerar el gobierno, sino considerar el sacrificio que Él hizo por nosotros, porque ese sacrificio que Cristo hizo, lo hizo para que usted y yo podamos conocerle, para que usted no se pierda, para que su vida se salve, para que sus caminos sean enderezados, básicamente para que usted tenga una opción que lo aleje de la destrucción del mundo, porque usted tal vez más que yo, porque yo no he vivido el mundo así como muchos de ustedes, usted sabe más que yo todo lo que el mundo ocasiona, ¿sí? Toda la destrucción, todo el daño que hay ahí, la corrupción, y todas las cosas malas que salen del hombre, con las que nosotros al final, en mayor o menor medida, tenemos que lidiar, ¿sí? Entonces hay que considerar a aquel que sufrió esa muerte, esa crucifixión por ese pecado que al creyente le está asediando, que a la persona que se empieza a acercar al Señor le está asediando constantemente, y al impío también, por supuesto, pero los que somos conscientes somos nosotros. De ahí, de todo este tema se desglosa, y de lo que hablábamos ayer, se desglosa la importancia de las almas, ¿sí? O sea, para el Señor Jesús, las almas tienen una importancia grandísima. Todo lo que Él ha hecho ha sido por las almas. Quiere decir que nosotros tenemos que tener ese mismo interés. Cuando usted se vuelve indolente, porque así hay mucho creyente, se vuelve indolente y dice, yo ya conocí al Señor, no voy a compartir esto. A veces porque es difícil compartir, o por falta de interés, o por temor, o lo que sea, pero usted se está volviendo indolente. Y esto al Señor le desagrada. O sea que es un deber para cada creyente poder exponer a Jesús, ¿sí? Porque es la única forma en la que estamos considerando su sacrificio. Porque usted, ¿por qué cree que nosotros le servimos al Señor? O sea, si hay alabanza, si hay culto y todo esto que hacemos, es para que las almas puedan llegar. No es para recreación de la iglesia, ¿sí? No es para que usted pase su tiempo, su domingo, ¿sí? No, es para que empiecen a ver ganancias en lo espiritual. Las ganancias en lo espiritual se refieren, entre otras cosas, al ganar almas para el Señor. Entonces, una persona que, si usted se pregunta, ¿tengo temor del Señor? Pregúntese si usted tiene conciencia de las almas que están perdidas, de las almas que no tienen al Señor. Y esto es interesante verlo. Hay mucha gente dentro de la iglesia que tiene el afán. Y a mí eso me habla de que son conscientes del gobierno de Dios. Tienen un afán por compartir la palabra, por evangelizar. Pero hay otros que no. Entonces pregúntese si su servicio, porque claro, de pronto usted, su servicio no es evangelizar, pero su servicio es otro. Su servicio tiene sentido cuando usted coge lo del Señor y lo coge solamente para usted. ¿El Señor se va a poder agradar? Porque al Señor no le interesa eso que usted le da en sí, la acción como tal. Que no, que yo voy y le canto. O sea, usted ya sabe, no tengo que decirle que su canto no va a ser nada espectacular para el Señor, salvo que Él note en usted la conciencia de que estamos frente a un gobierno, es decir, que estamos frente a algo que hay que cumplir, porque cuando uno habla de un gobierno, de un reino, se refiere a que estamos siendo gobernados, a que estamos siendo, de que tenemos que cumplir con ciertos requerimientos. Entonces al Señor no se lo toma tan a la ligera. Cierto que el Señor es amor, cierto que el Señor quiere cambiar para bien su vida, quiere ayudarlo, quiere estar con usted, pero Él también pide ciertos requerimientos, y uno de ellos, digamos, uno que engloba lo que usted pueda leer a lo largo de la palabra, es que usted entienda
que sobre su cabeza está el gobierno del Señor. Y como esto es así, usted tiene que tener una devoción o una reverencia o una actitud sacrificial, así como él la tuvo, para que las cosas que a él le interesan, porque el expandir la palabra del Señor son planes de Dios. ¿Sí o no? Como decía Jesús cuando era pequeño, los negocios del Padre son hablar la palabra. Entonces usted no puede estar ahí sentado cómodamente o haciendo su servicio cómodamente sin la conciencia de que el Señor está a su lado esperando ciertos comportamientos, ciertas acciones. Entonces, ¿por qué dice esto? Porque el ánimo del creyente empieza a cambiar, ¿sí o no? Y tiende a desmayar. Esto sucede, por ejemplo, cuando usted le ha compartido a alguien y esa persona no se convierte, usted empieza a perder el interés. Pero aquí ¿qué dice la palabra? Que no nos cansemos y que no desmayemos de avanzar en el propósito que el Señor le ha delegado a usted, ¿sí? Que en general es cumplir con la gran comisión. Entonces, cuando usted vea que hay gente que, si es a usted al que le hablan, o cuando usted ya entiende esto y empieza a tener el sentir de hablar, sepa que el Espíritu Santo impulsa a las personas a proclamar el Evangelio. A algunos les llega el Señor una vez, les habla otra vez, hasta que por fin, a veces nunca, le hacen caso, ¿sí? Pero en general, el apóstol Pablo lo que estaba haciendo era poner en evidencia o poner en conocimiento a percibir a las personas de que aunque usted no lo vea, aunque usted no se sienta metido en un gobierno, él es el que está por encima de todos, ¿sí? Así como los gobiernos del mundo, usted mira que hay un presidente y todo eso, pero él está por encima de eso, él los gobierna aún a ellos. Entonces, mire cómo el destino de la humanidad va cambiando. En este caso, sobre todo para los creyentes, para bendición, para victoria. Para los impíos, pues por supuesto que usted ya sabe que las cosas cada vez van de mal en peor. Cada vez uno se encuentra con cosas más difíciles y más difíciles de retroceder, ¿sí? Entonces no vemos lo que tenemos, un reino inquebrantable. Te das cuenta, estoy leyendo una versión que está en inglés, te das cuenta de lo agradecidos que tenemos que estar, les dice Pablo. Y no solo agradecidos, sino rebosantes de adoración, profundamente reverentes ante Dios. Cuando usted no tiene esa reverencia, quiere decir que usted no ha entendido en qué consiste el gobierno de Dios. Y yo le digo a usted, pídale al Señor que se lo revele, porque las cosas del Señor son muy delicadas, ¿sí? Y en primera instancia se entienden fácil, pero hay muchos misterios detrás, ¿sí? Hay muchas cosas que a veces el Señor permite que uno humanamente no las entiende, pero que como Él conoce todo, como Él conoce el corazón, Él sabe a quién le da, a quién no le da, por ejemplo. A veces uno se desgañita orando por alguien, por la bendición de una persona y el Señor nada y nada, y uno lo ve y parece que sí, pero solamente el Señor sabe esas profundidades. Entonces, nos conviene entender porque nos podemos equivocar. Sí, en este camino nos podemos equivocar en la percepción que tenemos del Señor. Entonces pidámosle al Señor eso, para que estemos, como dice aquí, profundamente reverentes ante Dios, porque Dios no es un espectador indiferente. Quiere decir que el Señor lo está viendo. Mire qué interesante esta versión. Dios no es un espectador indiferente. Está limpiando activamente la casa. Entonces, que el Señor no nos vaya a encontrar como un objeto que no sirve dentro de su casa. Por eso le digo, no es por lo mucho o poco que usted hace, es por el corazón que usted tenga para el Señor, es por la conciencia de la reverencia que usted le debe al Señor. Porque sí, usted le debe, no que yo no le debo nada a nadie, usted le debe a su Creador la reverencia. Y si usted no se la da, aunque esté aparentemente cerca del Señor, el Señor se va a desagradar de usted.
al final Él termina limpiando la casa, limpiando lo que nos sirve. Por eso a veces uno mira que el Señor arranca personas y siervos que a los ojos humanos uno dice, no, sí cumple los requerimientos aparentes. Pero como Él va a lo profundo, saca. ¿Sí? Es como decir, esto no hace estorbo más que aportar. O no me gusta. Sabe que a veces tampoco es tanto la utilidad. A veces uno tiene ropa, digamos, usted tiene una chaqueta, como utilidad le sirve, le podría abrigar, pero sencillamente no le gusta. La ve y le desagrada, la saca. Así actúa el Señor. Imagínese que usted sea una chaqueta del closet del Señor y que esté intacta, nueva, y el Señor diga, no, esta ni me gusta, no me la pongo, no me gusta estar con esto puesto. Y usted ahí pensando que está súper bien, ¿sí? Entonces, por eso es que el objetivo del creyente constante es agradar al Señor. Su fe tiene que agradar al Señor. Sus actos tienen que agradar al Señor. La reverencia que usted tenga frente a las cosas del Señor van a determinar mucho de cómo el Señor se relacione con usted. ¿Sí? Entonces, por eso usted esmérese en hacer las cosas. En la medida de lo posible, por supuesto. Esmérese para que el Señor cuando lo vea diga, me gusta cómo esta persona hace las cosas. ¿Sí? Me gusta que tiene el interés. Y fíjese que eso es algo que el Señor lo nota, lo huele. ¿Sí o no? La palabra habla de olores. Usted encuentra en la Biblia mucho este tema. Porque sus actos, sus ofrendas, sus tributos, su servicio, sus acciones, sus palabras, tienen un olor, tienen una percepción. Él no es un espectador indiferente, dice esta versión. Y de todo lo que, hasta de lo que salga de nuestra boca, vamos a tener que darle cuentas, imagínense. Así de sujetos bajo el reino, bajo un reino, estamos, ¿sí? Aunque usted aquí en la tierra pretenda ignorar eso, un día usted va a tener que darle cuentas al Señor. Entonces, usted tiene que cambiar eso, tiene que esmerarse, tiene que hacerlo un poco mejor de lo que lo ha hecho. Tiene que relacionarse con el Señor un poco mejor de lo que usted ya lo ha hecho. En Hebreos 12:25 dice así, mirad que no desechéis al que habla. Aquí Pablo no le está hablando a gente impía, le está hablando a una iglesia. Entonces aquí el Señor a nosotros nos dice lo mismo, mira que no estés desechando al que habla, porque puedes estar muy en el culto y todo, pero puedes estar con tus oídos tapados y con tu mente en otro asunto, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros. Aquí se refiere, porque cuando dice, si no escaparon ellos, aquellos, se refiere a las personas que para ellos eran las personas de la antigüedad, que eran las personas que estaban siendo amonestadas por medio de los profetas. Pero a partir de que Jesús vino a la tierra, ellos, sobre todo ellos, estaban siendo amonestados por Jesús en carne propia. Entonces, si no escaparon ellos, que no lo tenían tan físicamente, que no tenían el ejemplo tan claro, porque el Señor, entre otras cosas, vino a aclarar muchas cosas de las que se pensaban respecto a Dios y de la relación que había que tener. Por eso, mire que los fariseos y las personas judías habían empezado a hacer los sacrificios de manera algo así como algo mecánico. Entonces, claro, llegaban cada tanto, cada que la ley les estipulaba, y llevaban a su cordero, hacían el sacrificio, salían y ellos pensaban que con eso tenían. ¿Qué empezó a decir el Señor? A mí no me interesa tu sacrificio. Sí lo tienes que hacer. O sea, tú estás cumpliendo con tu sacrificio. Haga de cuenta que su servicio es el sacrificio. Pero me interesa la obediencia. ¿Sí o no? Así dice la palabra, con otras palabras, pero habla de esto. Entonces al Señor mucho le interesa la intención, el corazón con el que usted haga las cosas. Entonces cuando usted esté aquí,
sirviéndole, cuando usted esté en medio de la alabanza, cuando usted recurra a buscar al Señor, sea en la intimidad o aquí en la congregación, reconozca, tenga en su corazón que el Señor está por aquí y que usted debe una actitud y que a usted le gustaría que el Señor lo encuentre en una actitud correcta, en una actitud en la que a Él le interese llenarlo a usted, ¿sí? Es como estar con las manos puestas así para que el Señor le deposite lo que Él le tiene que depositar. Si el Señor lo ve con su mente en otro lado, pues Él pasará de largo frente a usted. ¿Sí? Entonces, mire que mucho de lo que usted recibe aquí tiene que ver con su propia actitud. ¿Sí? Si usted se dispone, si usted deja la distracción a un lado, el pensamiento que no tiene nada que ver con esto a un lado, y se dispone, el Señor va a abastecerlo de la sustancia espiritual. Si ellos no escaparon, imagínense nosotros ahora, que tenemos todo un bagaje de, o como se puede decir, como todo un historial de personas, de ejemplos, las palabras del mismo Señor Jesús y lo que usted conoce, ¿sí? Tenemos autoridades, tenemos, el Señor ha levantado ministerios. Ahora, si usted se da cuenta, aunque seguimos siendo minoría, el Señor ha levantado una cantidad de gente creyente. Y eso es algo bueno. Denominaciones por todos lados. Hay ciudades, países en los que predomina el cristianismo. Eso es una gran victoria del Señor, ¿sí? Pero lo que pasa es que a veces no somos conscientes de la universalidad de la supremacía del Señor o del gobierno del Señor. Pero eso, aunque usted lo vea o no lo vea, eso está aconteciendo cada día. El Señor está juzgando. Él está como lo que estamos leyendo aquí. Él está limpiando activamente la casa. Mire cómo dice después, incendiando todo lo que necesita quemarse y no se dará por vencido hasta que todo esté limpio. Dios mismo es fuego. Por eso la Reina Valera, que es la que conocemos, dice, Dios es fuego consumidor. Y la palabra de Dios dice, Dios es como un fuego que puede destruirnos. Entonces usted le debe o le debería interesar no ser desechado por el Señor. Que su actitud no vaya a desagradarlo. Que su intención con la que hace las cosas no le vaya a desagradar. Y se lo digo, mira, a veces uno desde acá mira caras, mira acciones, mira cositas, ¿sí me entiende? Y a veces uno no dice nada, pues porque, primero porque uno no va a andar detrás, ¿sí? Y segundo porque pues, no, por eso básicamente, ¿sí? Porque pues eso es algo que por más de que yo se lo diga, que yo le diga, mire, tenga reverencia, si a usted no le nace, pues no, ¿sí me entiende? Entonces, pero uno desde acá mira algunas cosas. Si uno las mira, imagínese cómo las mira el Señor. ¿Sí me entiende? Que mira las profundidades. Entonces, pues uno necesita, como pastor, digamos, yo tengo que hablarle a usted y decirle, verá que aquí está el Señor, verá que el Señor lo está mirando. Haga las cosas como a Él le agradarían. Si yo me desagrado a veces viendo actitudes desde acá, ¿sí? Y también me agrado cuando veo a alguien que está haciendo las cosas que se le nota que las hace con el corazón, porque también lo veo, ¿sí? Y obviamente no es delante de mí, pero si uno se percata, imagínese al Señor, que conoce cada recoveco de su corazón, cada pensamiento. Entonces, es su responsabilidad presentarse delante del Señor, como dice la palabra. Presentémonos pues delante de Él limpios y sin mancha, sin arruga, que Él diga, esto sirve, esto tiene que hacer parte de mi casa. Si no, mire, a veces uno cree que es la gente la que desecha al Señor, pero al final de cuentas es el Señor el que desecha a la gente. Por eso a veces uno no tiene ni siquiera que sacar a alguien. Uno, digamos, como administrador de las cosas del Señor, pues yo he aprendido eso. No le digas nada, que si se tiene que ir, se sale solito. Pero no es que se esté saliendo esa persona, es que el Señor lo está sacando, es que el Señor está limpiando.
Porque imagínese que fuera por la voluntad nuestra, ¿no? Si el dueño de la casa es Él, el dueño de esta iglesia es Él decide quién está y quién no está. Y si alguien no está es porque el Señor no quería que esté, así de sencillo, ¿sí? Porque algo vio. Entonces, sí o no, que a veces uno se confronta y uno dice, pero fulano, tal pastor, que era tan bien delante del Señor, terminó saliendo, desistiendo de su fe. No, es que no era tan bien, es que el Señor conocía. Y lo digo, pues no en el sentido del juicio, porque imagínese, o sea, lo digo en el sentido de que en serio usted tiene que percatarse de que usted necesita tener una actitud correcta delante del Señor. Porque nadie puede decir que está completamente asegurado en el reino. Nosotros nos aseguramos la entrada por medio de nuestra fe, que la fe produce el agradecimiento, está diciendo este pasaje. Cuando usted tiene fe, si usted quiere saber si no tiene fe, mejor dicho, mire sus actitudes. No que yo soy una persona que estoy ahí, pero que estoy con la mente en otro asunto, no me parece, hago las cosas con desgreño, hago algunas cosas en oculto, como nadie ve, aparentemente, entonces pues no pasa nada. Claro, eso es lo que nosotros pensamos, pero el Señor sí, entonces se me fue la idea, pero creo que, creo que se entiende el mensaje, ¿sí? O sea, el Señor está examinando cada acción, cada situación. Usted eh, hace, se hace permanecer cuando el Señor mira que hay algo de su casa que Él no quiere sacar, que hay algo de su casa que al Señor le produce algo bueno, algo agradable. Entonces sí, en nuestra condición humana nadie puede agradar al Señor, solamente con la fe. La fe es lo que usted necesita. Ah, ya me acordé. Si usted mira que hace las cosas con desgreño es porque no tiene fe. ¿Sí? Y puede recitar 10.000 versículos y lo que quiera. Pero si usted hace así en el corazón, porque a veces cumplimos, ¿sí o no? Llegamos temprano porque me comprometí con esto, hacemos las cosas porque pues ya estamos metidos, pero en el corazón, quiero decir. Si usted las hace así, entienda o dése cuenta, no estoy teniendo fe. Llénese de la fe para que pueda tener el agradecimiento, para que pueda entender, para que pueda tener la actitud correcta delante del Señor, ¿sí? Que tenga un servicio y una actitud aceptable delante del Señor, que haga las cosas con respeto, con amor, como Él espera de usted, no es delante de nadie, le repito, ¿sí? Y fíjese que esto el Señor lo ha hablado a través de cada generación, porque es algo que hay que corregir, sobre todo en el contexto de la congregación, porque empieza a tomarse una rutina, así como los antiguos, los fariseos y la gente llevaban sus corderos. ¿Qué vino a hacer el Señor? Mostrar que no era eso al final, que es la relación profunda que uno tenga. Entonces el Señor se encarga de limpiar su casa, encárguese usted de que el Señor a usted no lo deseche. Procure agradarlo. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Bendigo a las personas que colocan sus tributos en el altar. Bendigo la fe de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Las personitas que quieran pasar para ungirlos pueden ir haciendo la fila por acá.
ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh, Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad. Cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad y lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh fiel Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Lleva mi vida una sola verdad. Cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Nos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh fiel Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad. Cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé
fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh fiel Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida una sola verdad. Cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh